Buenos días y bienvenidos todos a nuestro canal dedicado especialmente a la enseñanza de inmunología. El día de hoy vamos a empezar con una pequeña introducción sobre lo que es inmunología y posteriormente vamos a hablar sobre algunas definiciones, algunos conceptos básicos que teníamos que saber antes de adentrarnos en aspectos más complejos de esta ciencia. La inmunología como ciencia es relativamente nueva si la comparamos con el resto de las ciencias médicas. El ejemplo perfecto lo tenemos en materias como anatomía o fisiología, que cuentan con experimentos clásicos descritos desde hace mucho tiempo. En anatomía tenemos a Herófilo de Calcedonia, que por algunas fuentes es considerado como el padre de los anatomistas, como el primer anatomista que está registrado, que existió en la época de los griegos, hace muchísimos años antes de nuestra era. En inmunología es difícil encontrar algún personaje tan antiguo de manera tan bien descrita. El estudio de la inmunología como una ciencia formal realmente tendrá poco más de 100 años. Tan solo en 1901 se otorgó el primer premio Nobel en materia de inmunología a Emil von Behring. Antes de eso, los orígenes de la inmunología son un poquito oscuros. Algunos lo atribuyen a Jenner con el origen de las vacunas, otros más se van un poquito más atrás y lo atribuyen a la guerra del Peloponeso, pero realmente que haya existido algo metódico, algo formal como ciencia, no, eso empezó, como les digo, hace muy pocos años. Esta característica de la inmunología como una ciencia nueva, como una de las ciencias más nuevas, nos da varios aspectos. En primer lugar, que varios de los conceptos que se revisan en inmunología el día de hoy pueden ser verdad y el día de mañana pueden ser mentira. La inmunología es una ciencia en constante cambio. Hay muchas cosas que todavía nosotros no sabemos, cosas que ignoramos, cosas que no sabemos realmente su importancia y que se espera que en unos pocos años vayamos aclarando esas dudas y nuevas dudas surjan. Eso no quiere decir que la esencia de la inmunología como tal, algunos temas clásicos, vaya a cambiar. Muchos de los temas que vienen en los libros de texto van a seguir igual. Ahora, otro aspecto que nos otorga esta característica de la inmunología como ciencia nueva es que para aquellas personas que tienen un primer contacto con la inmunología, a muchas de ellas les puede parecer una ciencia muy compleja, una ciencia incluso aterradora, pero no es así. La verdad es que es una ciencia bastante noble y una ciencia muy bonita, una vez que se le entiende. Y esta es la finalidad de estos videos, que el estudiante al momento de que se vaya a su libro de texto o algún artículo pueda entender qué es lo que les están diciendo y de cierta manera tomen gusto por la inmunología, y si no le toman gusto, pues al menos que no la detesten tanto. La palabra de inmunología deriva de los griegos, que usaban a la palabra inmunitas para referirse a aquellas personas que estaban protegidas de pagar impuestos en esas épocas, ya sea porque eran personas de la alta sociedad o personas que participaban en la política griega. Se les otorgaba este término de inmunitas porque no pagaban impuestos a manera de protección. Trasladándolo a la época actual, nos otorga uno de los primeros ejes o una de las primeras funciones que se le atribuye al sistema inmune, que es la función de protección. ¿Protección contra qué cosas? Pues protección, por ejemplo, contra diferentes microorganismos que nos puedan causar una enfermedad, ya sea virus, ya sea parásitos, ya sea hongos, ya sea alguna bacteria. Nos va a proteger de ese tipo de microorganismos a los que estamos expuestos durante toda nuestra vida y realmente salimos ilesos la mayor parte de las veces, y las veces que nos llevamos a enfermar o nos llevemos a infectar, pues hace nuestro sistema inmune, si funciona de una manera adecuada, hace que no sea tan intenso y hace que podamos salir adelante de ese tipo de situaciones. Esta función de protección hace no poco se pensaba que era contra todo lo extraño, todo lo que no era propio de nuestro cuerpo. Posteriormente, y conforme se fue estudiando más, se dieron cuenta de que hay situaciones en las que no reaccionamos contra algo extraño. Y es aquí un concepto bastante revolucionario en inmunología.
porque pues todos creemos que nos protege contra lo extraño, y no es así. ¿Qué situaciones tenemos de que no nos protege contra lo extraño? Por ejemplo, cuando ingerimos algún alimento, cuando ingerimos algún corte de carne, alguna pasta, alguna sopa. Todos esos alimentos, la carne puede venir de alguna vaca, de algún cerdo, de algún pollo, de algún pescado. La pasta puede tener diferentes orígenes, puede venir de, de diferentes ingredientes. Las sopas pueden tener verduras, pueden tener algunas otras hierbas, por así decirlo, para sazonar, que a final de cuentas son cosas que no son propias de nosotros. Nosotros ni somos una vaca, ni somos un cerdo, ni somos alguna ave, ni somos algún tipo de planta, ni somos algún tipo de verdura o fruta. Y sin embargo, al momento de que comemos, no levantamos una respuesta inmune contra todos este tipo de agentes. Lo que nos da la segunda función principal del sistema inmune, que es la homeostasis. El sistema inmune tiene que regularse y en ciertas situaciones no puede estar activo para siempre. Incluso cuando se active, porque nos va a proteger contra algún tipo de situación, después de que el agente agresor ya no está presente o de que hayan acabado con el agente agresor, la respuesta inmune tiene que irse hacia su estado basal, hacia el estado de homeostasis, porque si siguiera funcionando para siempre nos daría muchísimos problemas. ¿Qué puede suceder? Entonces, después de que se levanta la respuesta inmune, la protección tiene que ir a un estado de homeostasis. Y no solamente después de que se activa, sino tiene que mantenerse en este estado la mayor parte del tiempo. Si no se mantiene en un estado de homeostasis, tenemos de dos. O que funcione de menos y nos dé alguna inmunodeficiencia, o que funcione de más y que nos dé ya sea alguna enfermedad autoinmune o algún tipo de hipersensibilidad. Entonces quedamos que muy de la mano con la homeostasis va la regulación. El sistema inmune sirve para regular, ¿de acuerdo? No puede estar activo siempre, que es lo que la mayoría pensamos. Tocando este punto de las enfermedades, también nos damos cuenta de la importancia de saber inmunología. ¿Por qué? Muchas veces se piensa, los médicos piensan que la materia de inmunología, a la manera, trasladándolo a la clínica, solamente estudia enfermedades raras, enfermedades que no son frecuentes. Pero no es así. Hablando de las hipersensibilidades, ¿cuántas personas en el mundo no son alérgicas? Se calcula que más de un tercio de las personas en el mundo en algún momento de su vida sufrieron algún tipo de alergia, ya sea rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma, por decir. Se dan cuenta de la importancia de saber inmunología y realmente sabiendo varios conceptos básicos es más fácil entender este tipo de enfermedades. Y finalmente, el tercer eje que algunas bibliografías plantean como función del sistema inmune es la parte de vigilancia. Aparte de que se tiene que mantener como homeostasis, el sistema inmune tiene que vigilar a todo lo demás. ¿Vigilar qué situaciones? La clásica, por ejemplo, el desarrollo de células tumorales. Las células tumorales, y rompe también con este concepto de lo extraño, son propias. Y aquí es otro punto donde rompemos con ese paradigma. Y sin embargo, el sistema inmune tiene que responder contra esas células tumorales que se están formando o que ya están formadas. ¿Por qué? Porque si dejamos que esas células tumorales, esas células cancerígenas se desarrollen, nos va a dar distintos tipos de cáncer que nos van a acabar matando, van a acabar en la muerte. El sistema inmune se encarga de vigilarlas desde que están naciendo y darse cuenta que esa no es una célula normal y reaccionar contra ella y montar una respuesta inmune contra ella. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos, la gama de las funciones del sistema inmune es bastante amplia. Dejándolas de manera general, podemos tener estos tres ejes de los cuales se van a derivar muchas funciones que vamos a aprender a lo largo de los videos de este canal. Entonces, tres funciones: protección, homeostasis y vigilancia, principalmente del sistema inmune. Ahora bien, para el estudio del sistema inmune existen varias clasificaciones, lo podemos dividir de diferentes maneras.
El sistema inmune se va a dividir en dos tipos. Un sistema inmune de tipo innato y un sistema inmune de tipo adaptativo. Como su nombre lo dice, el sistema inmune innato o la respuesta inmune innata es algo que ya existe desde antes. Es algo que no se tarda en actuar y por eso funciona como nuestra primera línea de defensa. Cuando entra alguna bacteria, por decir, los primeros componentes del sistema inmune en reaccionar son la respuesta inmune innata. Por eso innata, ya está ahí. La respuesta inmune de tipo adaptativa tarda tiempo en generarse. No es la primera en reaccionar, pero sin embargo, de cierta manera, podría ser la más eficaz. Entonces tenemos los tipos innata y adaptativa. De cada una de ellas, las podemos volver a dividir en dos tipos. La respuesta inmune de tipo innato tiene un componente celular y un componente humoral. De la misma manera que la respuesta de tipo inmune adaptativa tiene un componente celular y un componente humoral. Cuando nos refiramos al componente celular, nos estamos refiriendo a las células que corresponden al sistema inmune innato. Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que aprenderemos más adelante en las clases. Y el componente humoral prácticamente se refiere a proteínas solubles que andan nadando en el plasma, ¿de acuerdo? A eso nos referimos con el componente humoral, que hablando de la respuesta inmune innata sería, por ejemplo, el sistema de complemento. Y celular, un ejemplo clásico, tenemos al neutrófilo. De tipo adaptativo también la dividimos en dos, en un componente celular y un componente humoral. El componente celular, aquí hablando, serían principalmente los linfocitos. Y el componente humoral de la respuesta inmune adaptativa, el ejemplo perfecto, son los anticuerpos, que también son proteínas, la mayoría solubles, que más adelante vamos a aprender para qué sirven, ¿de acuerdo? Entonces, recordando, ahorita tenemos que saber que existen dos tipos de respuesta inmune, una innata y una adaptativa. De la innata es la primera en actuar, es la que nos va a defender en nuestra primera línea de defensa, ¿de acuerdo? Hay dos tipos, celular y humoral. La innata, como es la primera en responder, también de cierta manera es la que cuenta con menos complejidad, ¿de acuerdo? La innata, entonces es menos compleja, reacciona en primera instancia y como otro punto importante también de la respuesta inmune innata es que generalmente son las mismas respuestas, siempre se levantan las mismas respuestas. ¿Por qué? No le varía, porque es una respuesta que ya está ahí, eso es lo primero que necesitamos, entonces no le va a variar mucho sus tipos de respuestas. Quizás sí, dependiendo de qué se enfrente, pero no va a ser un concepto que vamos a revisar tan específica como la adaptativa, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la innata. La respuesta inmune adaptativa se tarda más tiempo en levantarse. Se habla de que de 7 a 14 días se tarda en levantar una respuesta de tipo adaptativa, pero esta es más eficaz, es más específica y este tipo de respuestas suelen variar más, no es tan igual como la respuesta inmune innata, ¿de acuerdo? Pero ambas van muy de la mano, porque sin la innata, la adaptativa, pues en lo que se levanta la adaptativa, la infección, la bacteria patógena ya nos mató, 7 a 14 días. La innata se necesita para eso, para responder en lo que se levanta la respuesta adaptativa, y ambas se retroalimentan entre sí. Tanto la innata da una retroalimentación positiva a la adaptativa para que sea más potente, y la adaptativa, cuando se activa, da una retroalimentación a la innata para que se haga más potente. Van muy de la mano, son muy amigas, así es como tenemos que funcionar. Ahora, hay varios conceptos que nosotros tenemos que entender sobre este tipo de respuestas de ambas. De manera general, este tipo de conceptos los podemos dividir en tres. ¿A qué conceptos nos vamos a referir nosotros? En primer lugar, lo primero que tenemos que saber es que existe un reconocimiento
que existe una activación y que existe una regulación. Estas son las primeras 3 características principales. Del reconocimiento se derivan 2 conceptos. Uno de ellos es especificidad y el segundo de ellos es diversidad. La especificidad se refiere a la capacidad que tiene el sistema inmune para reconocer alguna molécula o alguna parte de una molécula. Mientras más pequeños, mientras más molecular se vaya el reconocimiento, es más específico. Y de aquí tenemos 2 tipos. ¿Se acuerdan que teníamos la respuesta tanto innata como adaptativa? La respuesta inmune de tipo innata no es tan específica. ¿Y a qué me refiero al decir que no es tan específica? Sí tiene especificidad, pero es muy limitada. La innata, la respuesta inmune de tipo innata, lo que va a reconocer son patrones. Por poner un ejemplo, cuando ustedes van caminando por la calle y ven a alguna persona sospechosa, saben que esa persona es sospechosa porque tiene ciertos patrones. ¿Qué patrones? Quizás tiene cierto corte de cabello, quizás tiene cierta manera de caminar, quizás usa cierta ropa, a lo mejor trae una sudadera gris y trae la capucha puesta, habla con cierto acento, por ejemplo, usa cierto lenguaje, cierta jerga, por decirlo así. Todo eso son patrones que se repiten en este tipo de gente que se dedica a asaltar, que se dedica a la mala vida. Por otro lado, la adaptativa, su especificidad es muchísimo más amplia. ¿Y a qué me refiero que sea más amplia? Lo que la respuesta inmune de tipo adaptativa va a reconocer son cuestiones más moleculares. A la respuesta inmune de tipo adaptativa le interesa saber cuánto pesa esa persona que se dedica a saltar, cómo se llama, cuál es su número de cuenta, cuál es su color de piel, su color de ojos, cuáles son sus huellas digitales. Si ven, no sé si se dan cuenta de la diferencia entre estas dos. Esta de aquí es limitada y se dedica más a patrones. Patrones moleculares que se repiten en muchos microorganismos. Por ejemplo, poniendo ya un ejemplo más específico, bacterias gram positivas, que es lo que tienen muchísimo. Todas tienen peptidoglucanos y eso es lo que va a reconocer. Bacterias gram negativas, todas tienen LPS. A la adaptativa, lo que va a reconocer son fragmentos moleculares de esas partes. Por ejemplo, proteínas, no le interesa saber la proteína que se repite en todo este tipo de microorganismos, sino la secuencia de aminoácidos específica de ese microorganismo. Por eso es más específica. Entonces, la respuesta adaptativa lo que va a reconocer son antígenos. Y esta parte de antígenos, por poner un ejemplo, podrían ser la secuencia de aminoácidos de una proteína a nivel más molecular. Y lo que va a reconocer la innata se van a hacer unas moléculas que se conocen como PAMs. Más adelante vamos a ver qué son los PAMs. Pero para fines simples serían patrones. Moléculas grandes que se repiten en los diferentes tipos de microorganismos. Ya les dejé el ejemplo. Peptidoglucanos en gram positivos, LPS en gram negativos. ¿De acuerdo? Entonces, la especificidad ambas tienen, tanto la innata como la adaptativa. En la innata son patrones y es más limitada, y en la adaptativa lo que va a reconocer son antígenos. Es más específica, por mucho. Aquí es mucho más específica la adaptativa que la innata. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Qué más podemos decir? La diversidad. El concepto de diversidad se refiere a toda la gama de moléculas o a toda la gama de posibilidades que tienen para hacer un reconocimiento. Es como si una célula como si un neutrófilo que pertenece a una respuesta inmune innata se dedicara a vender productos por catálogo. A final de cuentas, vende productos, pero a lo mejor el catálogo del neutrófilo, de las células de la respuesta inmune innata, solamente tiene 10 productos. Ahora se van con un mejor vendedor, que es un linfocito que pertenece a la respuesta inmune adaptativa, y el catálogo de las cosas que les ofrece es del orden de miles. Entonces, si ven, ambas tienen diversidad. La diferencia es que tanto.
La diversidad de la innata, volvemos aquí, es muy limitada, a diferencia de la diversidad de la respuesta inmune adaptativa, que es bastante amplia, es muy amplia. Entonces, la diversidad de la innata es limitada porque sí puede reconocer, tiene diversidad, tiene su catálogo que les ofrece, pero la cantidad de cosas que puede reconocer la innata no se compara para nada con la cantidad de cosas que puede reconocer la adaptativa. ¿Quién reconoce más cosas? La adaptativa. Pero esa misma capacidad de reconocer más cosas cuesta. Roma no se hizo en un día. Entonces, todos estos receptores que usan para reconocer a sus antígenos llevan tiempo en generarse, a diferencia de la innata, que ya están hechos. Pero como ya están hechos, son limitadas y solamente van a reconocer patrones. Entonces ya tenemos los conceptos, tanto especificidad como diversidad. Especificidad es la capacidad que tiene para reconocer las moléculas o ciertas características en los agentes agresores. En la innata nos referimos a PAMs y en la adaptativa a los antígenos, que son por mucho más específica la adaptativa. La diversidad de la innata, la cantidad de cosas que puede reconocer la inmunidad innata es mucho más limitada, a diferencia de la inmunidad adaptativa, que es mucho más amplia lo que puede reconocer. Vámonos a nuestra siguiente característica, que es la activación. De la activación tenemos otros dos aspectos. El primero de ellos es la especialización y el segundo de ellos es la memoria. De la especialización, o a lo que nosotros nos referimos con especialización, es la capacidad que tiene el sistema inmune, la respuesta inmune, para variar su respuesta, para hacerla mejor dependiendo a lo que nos estemos enfrentando. No es lo mismo luchar contra un virus, que es un microorganismo intracelular, a luchar contra un parásito, contra un helminto, que prácticamente podemos decir que es un microorganismo mucho más complejo, hablando estructuralmente, que es totalmente extracelular y es mucho más grande, comparándolo en tamaños con una célula. No es para nada lo mismo. Si se dan cuenta, nos convendría tener diferentes tipos de respuestas. Una especial para los virus y otra especial para las bacterias, otra especial para los hongos, otra especial para los parásitos. A eso se refiere la especialización, la capacidad de dirigir la respuesta o de dirigir un tipo de respuesta dependiendo a lo que te estés enfrentando. La verdad es que de manera clásica la inmunidad innata no tiene especialización. Algunas fuentes nuevas podrán decir que sí, pero comparándola con la capacidad de especialización de la respuesta inmune adaptativa, realmente es que no hay comparación. Entonces, por mucho, aquí quien gana en la capacidad de especialización es la inmunidad adaptativa. La adaptativa sí se puede especializar dependiendo de qué es lo que estemos enfrentando. La innata, sobre todo en la primera respuesta, difícilmente se va a especializar, ¿de acuerdo? El segundo aspecto, hablando de activación de la respuesta inmune, es la memoria. ¿A qué nos referimos nosotros con memoria? Si ustedes recuerdan, cuando eran chiquitos, se pudieron haber enfermado de varicela y ya no les dio una segunda vez varicela a la mayoría. ¿Por qué no nos da una segunda vez varicela? Porque el sistema inmune recuerda. Es importante que nosotros tengamos componentes, células de memoria, que recuerden los agresores a los que ya se expusieron antes. Y al momento de que recuerdan los agresores que ya se expusieron por primera vez, la segunda respuesta o la segunda vez que se lo encuentren, la respuesta que van a levantar va a ser mucho más efectiva, mucho más rápida. Es por eso que cuando nos da varicela, nos da una vez y ya nunca nos vuelve a dar, porque tenemos células de memoria para ese tipo de microorganismos. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene memoria? La respuesta inmune innata no tiene memoria. Esta, como quedamos, es muy simple. No va a recordar. ¿Quién es la que sí recuerda contra la que ya se enfrentó y la que nos ayuda a montar respuestas inmunes mucho más eficaces, mucho más rápidas la segunda vez que nos enfrentamos? La respuesta inmune adaptativa es esa la que tiene memoria. Y finalmente, el tercer punto de la respuesta inmune. Lo primero que tiene que hacer la respuesta inmune es reconocer. Porque si no reconoce contra lo que se está enfrentando, no se va a activar. Entonces tiene que reconocer, y el reconocimiento puede ser o muy específico o muy diverso, o muy poco específico o muy poco diverso. Ya reconoció, lo siguiente que tiene que hacer es activarse.
¿Qué puede ser la activación? En la activación puede ser muy especializada, como en la adaptativa, o nada especializada, como en la innata. En la activación, a lo mejor puede ser una activación que ya tiene memoria, como en la adaptativa, o que no tiene nada de memoria, como en la innata. Y finalmente, ya se activó, tenemos que regularlo. Ya pasó, ya no hay problema, ya nos deshicimos del agente agresor, tenemos que regularnos. Y en cuanto a la regulación, hay dos conceptos que tenemos que saber. Uno de ellos es la autolimitación y el segundo de ellos es la no respuesta. No respuesta. ¿Qué nos referimos con autolimitación? Si ustedes recuerdan, desde el principio de la clase les hablé que el sistema inmune tenía que regularse, no podía estar activo para siempre. Entonces se tiene que autolimitar. Una vez que pasa el agente agresor, la respuesta inmune tiene que ir a su estado basal, al estado que estaba antes de activarse, porque si no nos puede generar problemas. La autolimitación es propia de ambas, tanto de la innata como la adaptativa tienen mecanismos para autolimitarse y que esa respuesta no se salga de control. Por poner otro ejemplo, tenemos una infección en el dedo gordo del pie, tenemos signos de inflamación ahí, está rojo, nos duele, está hinchado. Pero esa inflamación se queda en el dedo gordo del pie, no se generaliza todo el demás cuerpo, porque si no tendríamos un síndrome de respuesta inflamatoria generalizado y no queremos eso. Entonces tiene que autolimitarse. Y finalmente el otro concepto es la no respuesta, el no responder contra ciertas situaciones, ya se los mencionaba, no responder por ejemplo con la comida. Y otro ejemplo más interesante es no responder contra agentes que son comensales o que nos ayudan, como cuáles, como la microbiota. Entonces tanto la respuesta innata como adaptativa tienen esta característica de no respuesta. Ambos no van a responder en ciertas situaciones. Y de esta manera tendríamos las características generales de la respuesta inmune. Nos falta revisar unos últimos conceptos de inmunología o unas últimas clasificaciones antes de pasar a cosas más complejas. ¿Qué es lo que nos falta revisar? Existe otra clasificación que pone a la respuesta inmune como activa, como pasiva, como natural o como artificial. ¿A qué nos estamos refiriendo con este tipo de cosas? Una respuesta inmune de tipo natural es aquella que sucede de manera normal, sin intervención del hombre. ¿A qué me refiero esto? Si nosotros viviéramos en un bosque, en una selva, en algún lugar sin tecnología, de manera natural nos vamos a exponer a alguna enfermedad. De manera natural nos puede dar varicela, nos puede dar alguna faringitis, alguna infección de vías aéreas superiores, de vías aéreas inferiores, alguna diarrea infecciosa, por ejemplo, y eso es de manera natural. Nosotros no hicimos nada para exponernos a este microorganismo. De manera natural nos encontramos con él en el bosque y nos dio diarrea. Entonces, esto es de manera natural, no tiene nada que ver con la intervención del hombre. Y el otro concepto que tienen que conocer es la inmunidad que se le conoce como inmunidad artificial. La inmunidad de tipo artificial es en la que sí ya tuvo que ver la mano del hombre. ¿Qué situaciones tienen que ver con la mano del hombre? Por ejemplo, el desarrollo de vacunas. Nosotros desarrollamos vacunas para reemplazar esta exposición natural y hacerla más eficaz. Por eso vacunamos a nuestros niños contra sarampión, contra rubeola, contra parotiditis, contra tosferina. Porque queremos exponerlos de cierta manera o contra el patógeno o contra alguna parte del patógeno y que generen una respuesta. Entonces tenemos dos tipos contrarios, natural y artificial. La natural pasa de manera normal en el bosque sin intervención del hombre y la artificial pasa con la intervención del hombre, ¿de acuerdo? Y tenemos otros dos conceptos, que es la respuesta inmune de tipo activa y la respuesta inmune de tipo pasiva. La respuesta inmune de tipo activa es aquella que al momento de que nosotros levantamos la respuesta inmune va a dejar memoria. Nos vamos a acordar de qué fue lo que nos causó daño, o de cómo fue el agente agresor. Esta se conoce como respuesta inmune activa, deja memoria. Y la respuesta inmune de tipo pasiva no deja memoria. Ahorita vamos a ver ejemplos que quizás nos ayuden a entender mejor. Y
vamos a poner nuestra tabla de 2×2 para entender mejor estos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, construimos nuestra tabla de 2×2 para entender mejor a qué nos estamos refiriendo. Okay. Hacemos nuestra tabla. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Vamos a poder combinar tanto la activa como natural. Un ejemplo de inmunidad activa que deja memoria y que pase de manera normal es la exposición a enfermedades de manera normal en nuestra vida. Entonces, nosotros quedamos que nos encontramos en el bosque. Aquí ponemos un árbol feliz, un arbolito feliz que apenas estaba naciendo. Y de manera normal en el bosque, nosotros encontramos alguna bacteria que nos va a causar diarrea. O alguna virus que nos va a causar varicela, por ejemplo. Y al momento de que ese virus nos cause varicela, la segunda exposición que vamos a tener nosotros, ya vamos a tener memoria. Y la respuesta inmune va a ser tan eficaz que ya nunca nos vamos a enfermar de varicela por ese virus, ¿de acuerdo? Entonces esto es normal. Si captan de manera natural, de manera normal, nos estamos exponiendo a bacterias, a virus, a diferentes microorganismos, se va a levantar una respuesta inmune y van a generar memoria. Este es un ejemplo de inmunidad natural activa. Y ya en el centro de salud del bosque los curan. Ejemplo de inmunidad artificial activa. Un ejemplo muy clásico de inmunidad artificial activa es el desarrollo de vacunas. ¿Cuál es el fin último de vacunar o de los programas de vacunación para nuestros niños, para los niños de nuestros países? Generar memoria, que estos niños o bien ya no se enfermen o ya no se enfermen tan grave de este tipo de enfermedades. Les decía, por ejemplo, tenemos vacuna contra sarampión, contra rubeola, contra tosferina, que a partir del desarrollo de esas vacunas, todas estas enfermedades, su incidencia y su prevalencia bajó muchísimo. Es muy raro en los países que tienen un adecuado esquema de vacunación ver casos por tosferina. Ya no es tan frecuente. Y los pocos niños que llegan con casos con tosferina son infecciones leves, no son las infecciones que se veían antes que mataban a todos los pacientes con tosferina. Ya no. ¿Qué estamos generando aquí? Es memoria. Pero esta memoria la estamos generando con el desarrollo de vacunas, que las vacunas las generamos nosotros los humanos de manera artificial. Si se dan cuenta, aquí está la diferencia. Es activa porque nos está dejando memoria, pero es artificial porque la generamos en un laboratorio. Este tipo de respuesta no sucede en el bosque, sucede en los centros de salud de las ciudades, en los centros de salud de las diferentes comunidades donde aplicamos las vacunas. Ahora, diferencia con inmunidad activa y pasiva, porque les he estado haciendo mucho énfasis en la memoria. Exacto. La diferencia principal entre la inmunidad activa y la inmunidad pasiva es que la pasiva no genera memoria. La inmunidad de tipo pasiva es en el momento para solucionar el agente nocivo, para solucionar la situación que tengamos en el momento, pero después no genera memoria. ¿Cuál sería un ejemplo natural que pasa de manera normal en la naturaleza? Cuando una mujer se embaraza, porque va a tener un bebé, adentro, en el bebé, existe también la placenta. Y en la placenta sucede una cosa que se conoce como el paso transplacentario de anticuerpos. Pero aquí solo estamos pasando los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos estamos pasando? Los anticuerpos de la mamá al bebé. Se los estamos pasando al feto que está dentro de la mamá para que cuando nazca el feto y se convierta ya en un neonato, en un bebé, tenga esta protección de los anticuerpos maternos y en los primeros 6 meses de vida, en el primer año de vida, que va a estar expuesto a muchísimos microorganismos que en útero no estaba expuesto, no se enferme. Y si se enferma, no sean tan graves, porque el sistema inmune del bebé apenas está madurando. Entonces para esto sirven. ¿Pero esa protección sirve para siempre? Claro que no. Estamos pasando únicamente proteínas. Proteínas que no levantan toda una respuesta inmune, como en el caso de las bacterias o en el caso de las vacunas.
Entonces no vamos a levantar esa respuesta inmune y los anticuerpos maternos a final de cuentas dejan de existir. ¿Cuándo dejan de existir en el bebé? A los 6 al año de edad, dependiendo de qué estamos hablando. Y ya a esa época, en esos entonces, el bebé ya está listo, su sistema inmune ya está lo suficientemente maduro para él mismo levantar sus propias respuestas. ¿Ok? No es para siempre. Otro ejemplo lo tenemos en la lactancia materna. Cuando la mamá lacta al bebé, le da leche materna al bebé, en la lactancia, en la leche materna hay paso también de anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, que van a brindar la protección al bebé igual de 6 meses a 1 año, dependiendo cuánto tiempo dura la lactancia, en lo que él desarrolla su propio sistema inmune maduro que le permita responder. Pero no van a durar para siempre, se van a acabar, ¿de acuerdo? Por eso es pasiva, porque no genera memoria, es en lo mientras. Pasiva natural, porque es de manera natural tanto el embarazo como la lactancia materna. Un ejemplo de inmunidad pasiva artificial. Los ejemplos clásicos de inmunidad pasiva artificial son todos los sueros, que a final de cuentas son anticuerpos o partes de anticuerpos, que se crean para lidiar con diferentes tipos de situaciones. La situación más clásica que se crean los sueros es para lidiar con algunos venenos, como puede ser el veneno de este animalito que estamos dibujando, que sería el veneno de alacrán. Si ustedes recuerdan, el alacrán es un animal, algunas especies son bastante peligrosas, porque al momento de que los pican, les inyectan sus toxinas. Y si nos esperamos para que responda la inmunidad adaptativa, 7 a 14 días, pues si es la primera vez que los pica un alacrán, pues ya se murieron, ¿no? No les va a servir de nada. Y en ese momento, en lo que se activa, en lo que queremos una respuesta inmune eficaz, se han desarrollado sueros, anticuerpos, que bloqueen este tipo de toxina para que no nos generen daño, para que bloqueen esta molécula del veneno de alacrán y así en el momento no nos genere daño. Entonces le inyectamos al paciente los anticuerpos, le inyectamos al paciente el suero antiveneno de alacrán, que está compuesto por anticuerpos, y a final de cuentas estos anticuerpos van a bloquear la toxina, van a brindar protección, pero no nos brindan protección contra una segunda vez que nos piquen un alacrán. Si nos vuelve, no, es que nos pusieron el suero y bien, ya nos podemos ir a que nos piquen los alacranes felizmente. No podemos hacer eso, porque si nos vuelve a picar, va a ser el mismo problema, nos podemos morir. No hay memoria contra el veneno del alacrán. Aquí lo único que nos interesó es neutralizar a la toxina del alacrán para que no nos mate en lo mientras. Y es artificial porque estos anticuerpos están producidos en laboratorios, en farmacéuticas, de manera artificial por el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, repasando, tenemos dos tipos, natural y artificial, y otros dos tipos, activa y pasiva. Natural y artificial, la diferencia es que una pasa de manera normal y la otra tiene que ver la mano del hombre. En la natural tenemos de manera activa, va a dejar memoria, que la exposición de manera normal a enfermedades, a distintos patógenos que generan enfermedades, infecciones, y de la natural pasiva no deja memoria, que es el paso de anticuerpos transplacentario o en la leche materna al bebé. Artificial activa la producción artificial de vacunas para que no nos generen más problemas en los niños, o la producción artificial de antisueros para que nosotros generemos una respuesta adecuada contra algún tipo de toxina en lo mientras. Aquí en las vacunas sí nos va a generar memoria, ¿de acuerdo? Entonces hasta aquí concluiría nuestro primer tema de inmunología.